No olvides suscribirte a nuestro canal. Entonces, voy a comenzar a tocar un poco esas esferas donde los estudiantes participan y promueven los cambios esenciales para hablar de universidad sostenible, ¿cierto? Y con unas ideas muy claras. Entonces, desde la participación de los sistemas de gestión ambiental, se permite que los estudiantes adquieran un aprendizaje parcial de la sostenibilidad. Parcial, ¿por qué? Porque se centra la gestión ambiental en esos consumos que genera la universidad, vista como una pequeña ciudad, ¿sí? Que consume materiales, energía, agua, infraestructura, transportes, ¿sí? Todas estas categorías. Luego, las emisiones que genera en la atmósfera. Entonces, el papel de los estudiantes dentro de la gestión ambiental permitirá que el conocimiento de todas esas actividades que realiza la institución de forma aislada, que en algún momento había comentado Jorge, de forma compartimentada, pueda llegar más fácil a toda la universidad. Los estudiantes participarán en la administración para realizar proyectos de residuos, de agua, de energía, ¿cierto? También ellos se pueden convertir en auditores ambientales para conocer cómo las actividades que lideran autónomamente tienen un impacto en la institución y abonan esfuerzos para mejorar esta gestión ambiental. Las estructuras curriculares tradicionales de las instituciones se han convertido en barreras para que los estudiantes aprendan sobre sostenibilidad. Los estudiantes, dentro de su liderazgo ambiental, están marcados en el currículo, y en el currículo hablamos de estas materias específicas que los invitan a desarrollar proyectos ambientales a través de experiencias culturales vividas en los campus, por ejemplo, el establecimiento de los grupos estudiantiles, participación en actividades extracurriculares. Entonces, si bien uno de los desafíos más grandes que tienen las universidades para tocar estas esferas que estamos comentando es incluir la sostenibilidad dentro de todos los programas académicos. El aporte de la sostenibilidad en esta esfera está mediado cuando los estudiantes incluyen dentro de su malla curricular materias de educación para el desarrollo sostenible que les proporcione conocimientos y habilidades para afrontar los desafíos ambientales. Las universidades deberían promover créditos y estrategias de reconocimiento para recompensar el esfuerzo que hacen los estudiantes en estudios que son aislados a sus disciplinas. ¿Sí? No podríamos quedarnos esperando a que todo el sistema universitario cambie y se incluya la sostenibilidad dentro de todo el currículo, porque eso es desde las decisiones de arriba para abajo, pero sí podemos intervenir en esos cambios. Desde los laboratorios vivos, estos espacios, los espacios naturales de las universidades permiten que los estudiantes realicen actividades basadas en la naturaleza. Y esta parte es esencial porque funciona como un complemento que aporta a los demás desafíos de la sostenibilidad universitaria, que se centran en las categorías de coeficiencia, en ahorro de energía y agua, ¿sí? Disminución de residuos. Entonces, por medio de las áreas verdes, también podemos indirectamente mejorar el bienestar de los estudiantes. Existe una alta evidencia que el uso de los espacios naturales son fundamentales para garantizar el bienestar de los estudiantes y amortiguar esas presiones psicológicas y de salud que se viven en las universidades. La relación humano-naturaleza es fundamental para construir comportamientos ecológicos favorables. Y en este sentido, promover actividades que permitan que los estudiantes pasen tiempo en la naturaleza aporta de manera indirecta a disminuir la presión consumista, ¿cierto? De ese paradigma de la sostenibilidad, a promover estilos de vida más conscientes, contribuye a la reducción de emisiones a la atmósfera, por ejemplo, a través de la siembra de árboles,
mejora la concentración, permite la construcción de tejido social, desarrolla relaciones afectivas que permite establecer ese sentido de lugar y conservar la biodiversidad, además de todas estas actividades que realizan los estudiantes, este trabajo físico, ¿sí? Hay un aumento local de los servicios de los ecosistemas por medio de las huertas comunitarias, ¿cierto? De la siembra de árboles y demás. Entonces, esta esfera es muy importante, promover dentro de las universidades estos Living Lab de innovación y aprendizaje, en donde los actores principales serán los estudiantes. Las universidades actúan como laboratorios que permiten construir agendas de sostenibilidad global, permitiendo que los estudiantes participen en la gobernanza a diferentes escalas territoriales y construyendo espacios de cambio a nivel sociocultural, que son fundamentales para desarrollar iniciativas que aporten al desarrollo sostenible. Los estudiantes participan en las decisiones de abajo hacia arriba. Por medio del activismo estudiantil pueden promover políticas de sostenibilidad. Y en esta esfera quiero contarles y traer a colación un ejemplo que me ha parecido muy interesante sobre comanejo adaptativo y gobernanza de la Universidad de Cornell, donde un grupo de estudiantes, un grupo estudiantil ambiental, que se consideran guardianes de las áreas naturales del campo, han trabajado para garantizar la seguridad de los visitantes a un desfiladero que fue utilizado durante una época para quitarse la vida. Las áreas del campus están formadas por profundos desfiladeros que hacen parte de esta historia de la universidad, ¿cierto? Pero que también han sido un medio para accidentes, ahogamientos y suicidios. A raíz de esta crisis, las administrativas de la universidad, junto con los líderes universitarios del grupo estudiantil, participaron constantemente en un diálogo, y era lo que comentaba al inicio: la sostenibilidad requiere de un diálogo constante y no de decisiones aisladas. Entonces, antes de que la universidad cerrara por completo estos espacios naturales que, pues, desgraciadamente ocasionaron estas pérdidas, también generaban beneficios importantes para que las personas se conectaran con los espacios naturales. Entonces, a través de esa movilización constante, de esas políticas, de ese activismo en general, letreros, de capacitar a las personas que no deberían nadar en esos espacios, se desarrolló una política de seguridad que incorporó el acceso a los espacios naturales, y esto también se incluyó dentro de las políticas de bienestar mental de los estudiantes. O sea, participaron en decisiones importantes para la institución. Dentro de estas esferas, ¿sí? Esto a nivel breve de cómo los estudiantes participan en la construcción de la universidad sostenible, de cómo sus acciones son importantes, de cómo pueden contribuir a mejorar los espacios naturales. Simplemente quiero finalizar con unos mensajes claves y decir que esa visión que queremos de la Universidad del Norte no sería posible sin la participación y el liderazgo constante de Green Generation, de Faunáuticos, de Felinorte, que es clave durante todo el proceso que han desarrollado. Entonces, para construir ese campus sostenible, ese campus soñado, la presencia de un grupo estudiantil ambiental permite la construcción de capital social y aprendizaje compartido, que es fundamental. El desarrollo de iniciativas en las áreas verdes, lideradas por los estudiantes, promueve el bienestar humano y no humano. Y los estudiantes son agentes de cambio y tienen el poder de transformar comportamientos e instituciones. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.